Bien, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su compañía en esta sesión, en donde hablaremos sobre temas recientes en ecuaciones diferenciales parciales. Pues vamos a empezar bien puntuales a las dos, ¿correcto? Y con nuestra primera ponencia del día de hoy, tenemos al doctor Manuel Solano, que es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en el Centro de Investigación e Ingeniería Matemática de la Universidad de Concepción. Así que le agradezco mucho a Manuel su tiempo y su participación. Hoy nos va a hablar en esta charla plenaria. Se titula Numerical Analysis of PDEs and its Role in Alternative Energies Modeling. Así que, Manuel, gracias. Puedes empezar. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Bueno, gracias por la presentación y para mí nuevamente un gusto dar una charla aquí en el Sigma, en esta sesión de análisis numérico. Creo que es segunda vez que se hace. Y como digo, para mí un gusto participar y por razones familiares estoy muy a gusto en Costa Rica. De hecho, ahora estoy aquí en Costa Rica. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ok, sí, tengo el permiso. Sí, correcto. Ahí estamos viendo tu pantalla. Ok. ¿Se ve la presentación? Correcto. Bueno, si por algún motivo me desconecto, mándenme un mensaje, porque he sabido de situaciones en que uno sigue hablando y pasan los minutos y uno sigue hablando solo. Así que si me desconecto, gracias. Entonces, en esta charla voy a hablar algo más bien general, no voy a entrar en muchos detalles digamos, de lo que estamos haciendo. Entonces, voy a dar una descripción bien general de aplicaciones en energía, en el desarrollo de energía alternativa, que son básicamente, dos tópicos, energía solar y energía nuclear. Entonces, hace como 10 años más o menos empecé a trabajar en métodos numéricos para energía solar, y hace como unos 3 años me moví a la energía nuclear. Así que espero describir más o menos de qué se trata esto y cómo se utiliza el análisis numérico. Entonces, bueno, hay como una figura digamos, de motivación. Aquí hay un panel solar, ¿cierto? Entonces, lo que está aquí al medio es una fotografía transversal de una celda solar. Entonces, esto es como si uno mirara de lado una celda. Y estas son nanométricas, las escalas son nanométricas. Aquí hay una simulación computacional de una celda solar optimizada. Y por otro lado, estamos las figuras de abajo son en dispositivos nucleares. Entonces lo que está aquí es un reactor nuclear. Este es el famoso, es un tokamak, el ITER que está en Francia. Y lo que está aquí es una simulación computacional. Entonces ahí, como podrán sospechar, es por tipo de esquema de elementos finitos, digamos, por el mallado que está aquí. Entonces, básicamente esas son las dos aplicaciones que quiero comentar. Entonces, como digo, esto empecé hace como 10 años más o menos, metiéndome en el mundo de la celda solar. Voy a hacer una descripción bien breve. Entonces, como dije, la foto que está acá es una foto real de una celda solar, mirada desde el lado. Y esquemáticamente la podemos dibujar así. Entonces, básicamente hay una infinidad de dispositivos solares. Entonces, los que estudio yo son celdas fotovoltaicas, basadas en este tipo de estructura. Entonces, aquí abajo uno tiene un metal, que usualmente es plata o aluminio, y arriba uno ponen diferentes capas con distintos materiales. Puede ser silicio, puede ser un semiconductor o tipo concentrador, entonces diferentes capas. Y aquí arriba está la luz solar, que viene en un ángulo de incidencia teta. Y arriba de la celda solar hay aire.
Estas estructuras, como dije, son de una escala nanométrica. Entonces, en el eje X, estas estructuras son periódicas. Digamos, estos rectangulitos son periódicos. Y en el eje Z, arriba, digamos, esto llega hasta el infinito, y abajo también. Entonces es un problema de propagación de ondas, en donde en las paredes verticales uno tiene periodicidad, y hacia arriba y hacia abajo uno tiene condiciones de radiación hacia el infinito, porque aquí viene la onda, que es la luz solar, viene del infinito. Entonces, como digo, a escalas nanométricas el Sol está en el infinito. Entonces aquí esta luz solar entra, y la idea es absorberla aquí. Y de todas maneras se escapa un poco. Entonces hay una onda saliente que se transmite de vuelta hacia el infinito. Y aquí abajo pasa lo mismo. Entonces las ecuaciones que modelan este fenómeno de ondas son las ecuaciones de Maxwell. Entonces la parte de arriba de la celda solar está iluminada por un campo electromagnético que, como dije, es producto de la luz solar. Y uno lo llama la onda incidente. Entonces E es el campo eléctrico y H es el magnético, que tienen esa forma. Aquí esa es la amplitud. Y estas son ondas planas. Nuevamente, a escala nanométrica, la onda que viene del Sol es una onda plana. Entonces, todas estas constantes que están aquí son datos del problema. Entonces, como dije, A la amplitud, teta es el ángulo de incidencia, y estos son los vectores canónicos. Aquí la figura es 2D, pero esto también tiene profundidad, ¿cierto? Es un X, Y, Z, también tiene profundidad. Entonces, en el campo electromagnético, E y H satisfacen las ecuaciones de Maxwell. Entonces, aquí están escritas en el dominio de la frecuencia. Y el problema está en R3, ¿cierto? Como dije, esta figura que está acá está en 2D, pero tiene profundidad. Entonces debemos resolver las ecuaciones de Maxwell en R3. Y aquí un hecho importante es la permitividad eléctrica. La permitividad eléctrica es propia del material. ¿A qué me refiero? En que cada una de estas capas o del metal tiene una permitividad eléctrica distinta. Y es un valor que depende de la longitud de onda. Es constante, digamos, constante a trozo, una función constante a trozo. Como dije, es constante en cada capa. Y lo más complicado, digamos, desde el punto de vista del análisis, es que toma valores complejos. Y el signo, normalmente, de la parte real o de la imaginaria, no es lo que uno quiere. Entonces, al final, los operadores que aparecen son no elípticos y todo ese tipo de complicaciones. Entonces, este epsilon que está aquí, es que se ve muy, digamos, inocente, como digo, es una constante a trozo, pero trae complicaciones. Entonces, aquí tengo la figura ya con profundidad. Entonces, la figura con profundidad es... en realidad hay dos tipos de estructuras. Estas estructuras que están aquí se llaman gratings. Entonces, esto que está acá es se llaman gratings unidimensional. ¿Por qué es eso? Porque hay periodicidad en una dimensión, y en la otra dimensión esto se extiende acá. Son, digamos, la misma función. Entonces resulta que como en el eje Y, esto es, va hacia el infinito, uno puede hacer un corte transversal. Entonces la figura que está acá es un corte transversal. Por lo tanto, estos gratings unidimensionales en realidad se traducen en un problema en dos dimensiones, porque uno hace un corte transversal. Y los gratings dos dimensionales, la periodicidad, son arreglos biperiódicos. Son periódicos en el eje X y periódicos en el eje Y. Entonces, en este caso, uno no puede hacer este corte transversal. Lo que uno puede hacer es hacer un corte y quedarse con uno de estos cubos que están acá. Entonces, los gratings dos dimensionales en realidad son problemas 3D, y los unidimensionales son problemas 2D. Entonces los dos tienen manera de resolución distinta. Entonces voy a explicar los gratings unidimensionales
La gracia del grid unidimensional es que, como dije, uno hace un corte transversal y queda todo en 2D. Y aquí en el eje Y no hay variación del campo electromagnético. Por lo tanto, todas las funciones que aparecen son constantes respecto a Y. Eso quiere decir que todas las derivadas parciales respecto a Y desaparecen. Entonces, si uno toma el campo electromagnético es constante en el eje Y, como dije, varias derivadas desaparecen, reemplazo eso en las ecuaciones de Maxwell y lo que me queda es la ecuación de Helmholtz, que es la que está acá. Entonces esta proviene de la ecuación de Maxwell, pero haciendo este corte transversal y sacando todo lo que tiene que dependencia de ahí. Y las ecuaciones de Helmholtz tienen esta forma que está acá. Donde este B mayúscula es dependiendo de la polarización. Entonces cuando uno tiene un campo electromagnético, uno puede descomponerlo en dos polarizaciones, la polarización S o la P, o la transversal eléctrica o transversal magnética. Entonces en el caso de la polarización S, este vale 1, entonces en otras palabras aquí queda el laplaciano, y este P que está acá es la permitividad eléctrica. Por otro lado, si tomo la otra polarización, este B que está acá es 1 sobre la permitividad. Y este B minúscula es 1. Y aquí uno hace un cambio de variable por conveniencia. Entonces aquí la incógnita U es la componente I del campo eléctrico. En cambio la polarización P, el U es básicamente es proporcional a la componente I del campo magnético. Entonces, estos grating unidimensionales, gracias a que no varía el campo electromagnético en el eje Y, se reduce a un problema 2D. Y es la ecuación de Helmholtz. La luz solar, digamos, en este contexto en que se desapareció digamos, la componente I, esta que está acá. Esta sería la onda incidente, que es el dato del problema. Y nuevamente aquí el ángulo θ es el ángulo de incidencia. O sea, por ejemplo, si uno tiene una incidencia normal, el θ sería 0. Entonces quedaría esta exponencial que está acá. Por otro lado, voy a poner aquí la figura. Ok, entonces ahora tenemos un problema en dos dimensiones, ¿cierto? Pero en el eje Z y en el eje Y, digamos, el dominio es infinito. Esto va de menos infinito a más infinito en ambos ejes. Por lo tanto, para poder resolverlo, necesitamos truncarlo. Entonces, en las paredes verticales, como ven aquí, esta es una estructura periódica. Entonces uno puede cortar esto y quedarse con un periodo. Entonces lo cortamos. Y al cortarlo, lo que uno impone son condiciones cuasi periódicas. ¿Qué significa eso? Si el ángulo de incidencia es 0, la solución es periódica. Entonces ahí uno impondría condiciones periódicas del campo electromagnético. Pero como aquí hay un ángulo θ, aparece una exponencial compleja. Entonces aparece un e elevado a iθ. Entonces esas se llaman condiciones cuasi periódicas, que la solución de la ecuación diferencial en este lado es exponencial iθ por la solución aquí en este lado. Eso se llama cuasi periodicidad. Entonces, volviendo a la ecuación, debido a la periodicidad de la estructura y a la cuasi periodicidad de la onda incidente, uno puede demostrar que la solución, tanto la solución como la derivada parcial respecto a x es cuasi periódica. Entonces, este es el factor de cuasi periodicidad. Entonces, como dije, si la luz solar incide normal, θ vale 0. Entonces, esto que está aquí queda 1 y ahí quedan condiciones periódicas. Entonces, al final de cuentas, uno tiene una ecuación diferencial, que en este caso es la ecuación de Helmholtz, con ciertos coeficientes, y en las paredes verticales truncamos el dominio e imponemos condiciones cuasi periódicas. Ahora, ¿qué pasa arriba y abajo de la estructura? Entonces, como dije, al imponer condiciones cuasi periódicas, uno acota el dominio en el eje X, pero en el eje Z el dominio sigue siendo infinito, porque como dije, a escala nanométrica, el Sol está en el infinito. Entonces aquí hay una onda que se propaga, o varias ondas que se propagan hacia el infinito.
lo mismo abajo. Entonces, nuevamente necesitamos de alguna forma aproximar esa propagación de la onda. Entonces lo que hacemos, bueno, entre otras cosas las que se hacen, utilizar estas PML, Perfectly Matched Layers. ¿Qué son estas PML? Las PML son capas, que son esto celeste que está acá, artificiales, que uno le agrega. No son capas del fenómeno físico, sino que son artificiales para poder resolver. Entonces el objetivo de estas capas es truncar el dominio también en el eje X, perdón, en el eje Y. Entonces aquí estas dos capas son artificiales y nos permite truncar el dominio acá. Como son artificiales, lo que uno necesita es que sean capaces de absorber las ondas que se reflejan. Entonces, son capas absorbentes que se introducen de manera artificial. Y obviamente de manera que la solución de la ecuación diferencial dentro de la celda solar no cambie, o cambie muy poco. Entonces hay varias formas de hacer eso. Entonces, nosotros acá introducimos estas dos capas PML auxiliares, una arriba y una abajo, con un grosor de delta 1 y delta 2. Entonces, mientras mayor sea el grosor, más precisa va a ser la aproximación, pero más costosa computacionalmente. Entonces aquí, en ese dominio, que en general uno lo llama omega A, por absorbente, A de absorbente, uno tiene que absorber la solución, artificialmente. E insisto, de manera que lo que pasa adentro no cambia. Entonces, ¿cómo se absorbe la solución? Bueno, básicamente, las permitividades eléctricas, dependiendo de cómo sean, actúan como capas absorbentes. Entonces, uno tiene que, de alguna forma, introducir estos parámetros gamas, que serían una especie de recíproco de la permitividad eléctrica, pero artificial. Entonces, por eso aquí uno pone estos gamas que se llaman funciones absorbentes, que uno tiene que diseñar. Entonces, estos diseños de PML son bien antiguos. Los primeros fue la PML de Berenguer, y de ahí han salido un montón de variantes. Para estos ejemplos, para estos casos, hay PML de Chiminché, y también principalmente de Bermúdez, Bella Nieto y Rodríguez. Entonces, justamente con Rodolfo Rodríguez, que también es colega en la Universidad de Concepción, y un estudiante, Cintia Rivas, utilizamos esta PML propuesta por Rodolfo Rodríguez en el contexto de estas celdas solares. Entonces, originalmente esta estaba hecha para atenuar ondas acústicas. Entonces, intentamos aplicarlo para celdas solares. Para ondas acústicas, bueno, este parámetro de absorción se escoge como 1 más I por sigma 2. Y sigma 2 es una, digamos, es una función, que después voy a hablar de eso. Pero resulta que las ondas acústicas son netamente ondas que se propagan. En este fenómeno de celdas solares, además de ondas que se propagan, hay unas ondas evanescentes, que son unas ondas que están en la superficie de la celda solar, que inmediatamente decaen. Entonces, para poder, como dije, esta PML lo que hace es absorber las ondas en forma artificial. Entonces, para absorber la onda que se propaga, uno tiene que utilizar aquí un sigma 2 cuya integral sea muy grande. Después voy a hablar de qué significa muy grande. Y para atenuar o absorber la onda evanescente, que es la que desaparece en la superficie, este sigma 1 tiene que ser muy grande, su integral. Entonces, esa fue la principal observación que nos dimos cuenta. Entonces, estas PMLs, estos parámetros sigma 1 y sigma 2, se escogen de manera que su integral sea grande. Entonces, las PMLs clásicas utilizan una función que sea L2 en eso. Y
la PML propuesta en este trabajo de Rodolfo Rodríguez considera una función que no es L2, sino que es L1. Y de hecho, no es L1, digamos, la integral es infinito. Entonces, en lugar de tomar una función cuya integral es grande, lo que hacemos es tomar una función cuya integral es infinito. Ahora, ¿de qué sirve eso? Es decir, al tener una integral infinito, lo que hace es que la onda se absorbe exactamente. Entonces, a final de cuentas, esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Entonces, ahora ya tenemos un dominio acotado, que es el dominio omega, que satisface la ecuación de Helmholtz. Tenemos un dominio donde está esta PML, que es un dominio artificial, que se introduce para absorber la onda. En las paredes verticales tenemos condiciones cuasi periódicas de la función y de la derivada de la función respecto a x. En la parte superior tenemos que la solución de la ADP tiene que ser igual a la solución de la EDP en la PML más la onda incidente, que es dato. En la parte inferior no hay onda incidente, porque el sol solamente afecta a la parte superior, por lo tanto la solución tiene que haber continuidad con la solución de la PML, y lo mismo con las derivadas, digamos, con las derivadas normales, tiene que haber continuidad. Y en la parte de arriba y debajo de la estructura, como esta fue una ecuación artificial que introducimos, uno puede poner cualquier condición de contorno, porque como dije, son capas artificiales que uno introduce, y por simplicidad uno pone condiciones de contorno homogéneo. Entonces, esta es la ecuación diferencial que nos permite, que modela el fenómeno del campo electromagnético en una celda solar. En una celda solar en, digamos, estos grating unidimensionales. Entonces, lo que hay que hacer es resolver esta ecuación. Y estas ecuaciones que están acá no se pueden resolver de manera analítica, ¿no? O sea, digamos, a mano, no se pueden resolver a mano. Entonces es por eso que necesitamos algún método numérico. Entonces lo que hicimos acá fue utilizar elementos finitos clásicos. Para usar elementos finitos clásicos tenemos que introducir una formulación variacional. Entonces básicamente son funciones H1 con condiciones cuasi periódicas, que es lo que está acá. Y esta es la formulación variacional. Entonces transformé mi ecuación fuerte, mi EDP, en una formulación variacional. Aquí los términos que están en azul son los términos de la EDP. ¿Cómo sabemos que si este problema está bien puesto? Bueno, en realidad no lo sabemos. Este es un problema abierto porque en el caso del problema de acústica, en un dominio anular, Rodolfo Rodríguez y colaboradores demostraron que efectivamente este es un problema bien puesto. En el caso de nosotros, justamente no hemos podido probar que está bien puesto, y es debido a los coeficientes. Básicamente, si este término desaparece, que es el término de la PML, nos queda la ecuación de Helmholtz. Esa ecuación de Helmholtz sí podemos probar que está bien puesta. Sin embargo, al agregar los términos en la PML, que repito que estos términos que está acá, gamma, son no integrables. Entonces, eso ya no se puede utilizar en el análisis clásico. Entonces, debido a estos términos en azules, no hemos sido capaces de probar que este problema está bien puesto. Entonces, es un problema abierto que seguimos trabajando. Para aproximar, utilizamos elementos finitos clásicos. Entonces, un hecho importante es que, como dije, la integral de estas funciones son infinitos. Son infinitos. Entonces, uno tiene que ver qué pasa con las integrales en las matrices de elementos finitos. Entonces, uno puede, de hecho, demostramos que las integrales son finitas, utilizando regla de cuadratura estándar. Entonces, pero son finitas. Entonces, todas las integrales, a pesar que este parámetro no está en L1, esta multiplicación sí es finita, y es debido a la forma que tienen las funciones base. Entonces, de alguna forma, estas funciones base, a respetar la condición de frontera nula, lo que hace es, por decirlo así, multiplicar por cero el infinito, por decirlo coloquialmente. Entonces, al final mata el infinito, por decirlo así.
Entonces las entradas de la matriz de masa y de rigidez son finitas. Entonces aquí tengo una simulación. Una de las dificultades de este tipo de problemas es que para problemas reales no hay solución exacta, ¿cierto? Entonces uno tiene que comparar con datos de laboratorio o datos experimentales, etc. En este caso particular, de esa configuración que tengo ahí uno sí se puede construir una solución exacta. Entonces eso lo hago para poder validar los programas. Entonces este programa está hecho con elementos finitos clásicos de grado 3, polinomiales de grado 3, en una malla triangular. Aquí calculamos los errores en L2, tanto del campo de la solución U, como de esta cantidad que se llama absortancia. Absortancia es la cantidad de energía que absorbe la celda. Entonces, aquí tenemos tablas de convergencia, gráficos de convergencia, en que los errores, esta es para la polarización S, decaen efectivamente con orden HQ, que es el orden que uno espera. Y la absortancia decae con orden H a la cuarta. Lo mismo para la polarización P, caen con orden H cubo y con H a la cuarta acá el error perdón, ambos errores caen con H a la cuarta porque estamos usando polinomio cúbico, ¿cierto? Entonces el error de convergencia normal de 2 es a la cuarta, que es lo que se ve acá, que es la línea negra que está aquí. Entonces cae con H a la cuarta. Y el otro cae aquí hay uno que cae con H al cubo. Y eso es porque esta cantidad, esta absortancia, está relacionada con las derivadas. Entonces cuando uno tiene una aproximación que converge con orden en el L2 con orden H a la cuarta, su derivada van a converger en orden H al cubo. Entonces eso nos permite validar los códigos. Aquí muestro solamente este test porque, digamos, en validación tuvimos que hacer varios tests para validar el código. Y acá esta es una última figura de celdas solares. Acá es una celda que tiene 3 periodos en el eje vertical. Aquí al medio está una celda solar, y aquí a los lados hay, se llama conductor. Entonces lo que uno busca es que, por decirlo así coloquialmente, que la energía de la celda se concentre aquí al medio. Entonces lo que está a la izquierda es una celda no optimizada, y lo que está a la derecha es una celda que nosotros optimizamos. Digamos, combinamos elementos finitos con un algoritmo de optimización. Entonces aquí se ve la celda optimizada que la intensidad de roja significa que en esos puntos se está absorbiendo mucha energía. Entonces efectivamente aquí uno ve cómo adentro de la celda se están formando esto de alguna forma círculos rojos o manchas rojas. Entonces significa que la celda solar está absorbiendo energía. Entonces eso sería en cuanto a celda solar. Tengo muchas más simulaciones, pero por tiempo no las voy a dar. Para más detalles aquí puse algunas referencias. Estas primeras 4 referencias son más bien aplicadas. Son trabajos que hicimos con ingenieros materiales, ingenieros eléctricos, e ingenieros químicos también, que nos aportaron las simulaciones de los prototipos de laboratorio de la celda, y que son básicamente Fariad, Maluk y Lactakia, y además con Peter Monk, que con él fuimos lo que hicimos trabajamos la parte matemática del asunto. Desde el punto de vista del análisis numérico, que ya ahí uno se separa un poco de la aplicación, porque muchas veces cuando uno hace el análisis hay varias situaciones que uno tiene que suponer que en general no se tienen en la práctica, pero muchas veces para poder hacer el análisis necesitamos ciertas suposiciones que a veces no son físicas, pero las necesitamos para demostrar diferentes tipos diferentes teoremas. Entonces ahí, por eso hago esa separación. Entonces en Numerical Analysis hay varios trabajos que tenemos hechos, que, bueno, el que mencioné recién de la PML, donde mostramos esta PML, y un segundo trabajo que también hacemos un análisis asintótico.
Un análisis asintótico, eso consiste en que cuando las capas son muy finas, lo que uno hace es, por decirlo así, colapsarla en una interfaz. Entonces ahí uno hace un estudio asintótico. Y también tenemos algunos otros trabajos digamos, de dispersión de algunos métodos numéricos para la ecuación de Helmholtz. En 3 dimensiones, voy a ir un poco más rápido acá, son grating 2 dimensionales, son 3 dimensiones. Entonces, nuevamente, son las ecuaciones de Maxwell en 3 dimensiones. Entonces, como dije que uno hace una separación como son arreglos biperiódicos, entonces uno se concentra en un periodo. Entonces, como uno podrá sospechar, uno va a tener que poner condiciones cuasi periódicas en las paredes verticales y introducir una PML arriba y abajo. Entonces, aquí una característica importante es que la parte real de la permitividad del metal es negativa y la imaginaria es positiva. Entonces eso, desde el punto de vista matemático, eso complica varias cuentas. En este contexto, no estamos tan avanzados con respecto al contexto de Helmholtz. Entonces, básicamente, ¿en qué estamos? Estamos en... podemos resolver, todavía no hemos sido capaces digamos, de hacer el análisis de la PML. Numéricamente sí lo podemos resolver, pero del análisis no lo hemos podido hacer. Entonces lo que estamos haciendo es estudiar el problema en un dominio acotado. En dominio acotado, entonces estas son las ecuaciones digamos, como primer paso para lograr el objetivo de simular la celda completa. Entonces, como primer paso, utilizamos un dominio acotado con términos fuentes, y aquí nuevamente la dificultad está en el parámetro epsilon, que es una función constante Dross. Hacemos unos cambios de variables que nos permiten escribir el sistema de una forma más conveniente, y uno introduce este P, que es una función artificial, que se llama multiplicador de Lagrange, que nos permite tener un mejor control de la condición de divergencia nula. Entonces aquí hay una condición de divergencia nula de epsilon puro. Y para esto nosotros utilizamos un método de Galerkin discontinuo y predivisable. Entonces no voy a explicar mucho de qué se trata esto, pero básicamente lo que uno hace es utilizar funciones que son polinomiales a trozos. Entonces uno tiene uno divide este dominio en tetraedros, uno hace una tetraedrización del dominio, y en cada tetraedro uno utiliza aproximaciones por funciones que son polinomiales polinomios de grado k. Aquí este es el esquema HDG, que básicamente es una discretización de esta ecuación que está acá. Se ve un poco feo, pero esta es la estructura, si son familiares con los esquemas HDG, esta es la estructura clásica que tienen los esquemas HDG. Y como uno está aproximando por polinomios a trozos, hay una penalización que uno tiene que hacer, porque en el fondo la solución débil de la ecuación diferencial vive en ciertos espacios. O sea, por ejemplo, vive en espacios que tienen continuidad en su traza normal, o continuidad en su traza tangencial. Entonces, como al aproximar estos espacios con funciones que son discontinuas, entonces uno tiene que penalizar. Y son estos famosos parámetros de penalización que digamos, el mismo análisis del método nos dice cuáles son estos parámetros. Entonces, si uno hace el análisis, que no lo voy a explicar acá, estas son las condiciones que tienen que satisfacer esos parámetros. ¿Qué logramos hacer? Bueno, como en este tipo de problemas, la ecuación de Maxwell es Helmholtz, como digamos, los operadores no son elípticos, ¿cierto? Entonces en realidad no hay solución única del problema. Entonces uno tiene que excluir los valores propios, las funciones propias. Entonces logramos demostrar que el método HG está bien puesto si omega cuadrado epsilon 0 es la permitividad del espacio, y epsilon d es la permitividad del material dieléctrico, que esta es la que es positiva y real, si esto no es un valor propio de este problema que está acá. Entonces, el esquema HG va a estar bien puesto, repito, si es que esto no es un valor propio de este problema HG que está acá. Y eso está en este artículo que tenemos con Liliana Camargo, Viviana López Rodríguez y Mauricio Osorio. Uno también tiene que... entonces como aquí
como está escondido acá, pero uno utiliza una identidad de Gardi. Es por este término que está acá, como ven acá tiene el signo negativo. Al tomar la parte real del dieléctrico es positiva. Entonces este término queda negativo, ¿cierto? Entonces como es negativo, no tenemos control sobre la solución en el dieléctrico, es negativo en el dialéctrico. Entonces, por eso que para poder acotar, digamos, para poder hacer un análisis del error, necesitamos utilizar un argumento de dualidad. Entonces, nuevamente, este es un problema dual. Y aquí hay una de las suposiciones que yo mencioné, que desde el punto de vista matemático tuvimos que hacer, de otra manera el análisis no se seguía, que difiere del problema físico. Entonces, el problema físico dice que el épsilon es constante a trozos. O una función a trozos. Acá tuvimos que asumir que es H1. Entonces H1 básicamente está pidiendo continuidad. Entonces aquí estamos... Entonces este análisis no permite que el épsilon sea discontinuo, a diferencia del problema físico. Entonces, voy a ir un poco más rápido. Este es el teorema final que logramos demostrar, es que si los parámetros de estabilización son puramente imaginarios, uno tiene las cotas del error que uno quiere. Digamos que el campo magnético, esta es nuestra aproximación del campo magnético, converja con este orden a la solución exacta. Y lo mismo con el campo eléctrico. Por otro lado, si tomamos los parámetros de estabilización de esta otra forma, tenemos estos otros resultados de convergencia. Entonces aquí voy a mostrar un ejemplo numérico. Aquí está una solución que construimos en una onda plana. Esto lo hicimos en MATLAB utilizando este código que es extremadamente eficiente, que trabaja por bloques, utilizando arreglos n-dimensionales. Entonces aquí resumo lo que observamos. Entonces la teoría que logramos demostrar dice que el orden de convergencia para el campo magnético es h a la k más 1 medio. Pero experimentalmente vemos que es k más 1. Lo mismo para el campo eléctrico. En el campo eléctrico, sí, efectivamente, la teoría coincide con lo que observamos experimentalmente. Entonces aquí hay, digamos, en la teoría no fuimos capaces de, con el análisis que hicimos, de probar K más 1. Pero hay unas nuevas técnicas que, digamos que, desarrolladas por Javier Sayas y Chukai Du, el año pasado creo, que ahí con esas nuevas técnicas creo que podríamos alcanzar el K más 1. Esto es lo mismo que dije antes. Y esta, digamos, esta es una simulación de uno de estos bloquecitos, en la parte metálica. Entonces eso es lo que, más detalles, digamos, nuevamente aquí, más detalles en este paper hicimos un análisis HDG para la ecuación de Maxwell, y en este segundo paper ya tomamos en consideración que el epsilon puede tomar distintos valores. Entonces ahí pueden ver más detalle aquel que está interesado. Y por último, aquí voy un poco más rápido en virtud del tiempo, es que esto empecé a trabajar hace como unos 3 años, también relacionado con energía nuclear. Entonces este es un reactor nuclear. Aquí hay otra foto del reactor nuclear. Estas son estructuras gigantes, digamos, 1, 2, 3, 4, 5 pisos más o menos, que están construyendo en Francia. Básicamente, aquí una de las ventajas de esta estructura es que hay simetría respecto a este eje. Hay una simetría cilíndrica. Entonces eso permite nuevamente reducir un problema tridimensional a un problema 2D. Entonces al final la ecuación diferencial, el dominio de la ecuación diferencial va a ser esta región que está aquí en celeste. Entonces básicamente la ecuación que se obtiene acá es la ecuación que se llama de Grad-Shafranov, que básicamente es bien parecida al laplaciano, ¿cierto? Pero, o sea, en realidad el laplaciano en polares, básicamente. Entonces esta es la ecuación donde esto que está acá son datos del problema que lo obtienen, digamos, los físicos, los ingenieros a través de mediciones o a través de diferentes modelos. Entonces, es aquí donde partimos trabajando nosotros, al resolver esta ecuación que está acá. Y nosotros estamos, digamos, en esta instancia estamos resolviendo una parte del problema. El problema es bastante complejo porque el plasma que gira aquí
va a altísimas temperaturas. Y este plasma se mantiene flotando gracias a la acción de campo electromagnético. Porque si el plasma llega a tocar alguna de las paredes, el reactor se funde. Porque está, no me acuerdo el orden de magnitud, pero son como 5.000 millones de grados o algo así. ¿No? Digamos, se funde. Básicamente la temperatura que tiene el Sol. Entonces, lo que hacen los reactores nucleares es tener un Sol en la Tierra. Entonces, por eso es importante que el plasma no toque las paredes. Y para eso se mantiene flotando aquí gracias a la acción de un campo electromagnético. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Interesa resolver esta ecuación rápidamente. ¿Escuché algo ahí? No sé. Bueno, lo que interesa es resolver esta ecuación rápidamente. ¿Por qué rápidamente? Porque tiene que ser, no, cuando uno programa esto, digamos, aquí los programas tienen que ser capaces de predecir el instante que el plasma pueda tocar la pared. Entonces, antes que toque la pared, inmediatamente el programa va monitoreando, hace una simulación computacional y se da cuenta, va a tocar la pared, entonces que acciona automáticamente esta bobina para que vuelva al plasma a su origen, digamos, al lugar donde está confinado. Entonces, por eso, digamos, en general los físicos y los ingenieros buscan solvers que sean rapidísimos. Entonces, entonces uno dice, bueno, estos problemas, estos reactores son, digamos, la tecnología bien antigua, entonces, ¿cuál es lo nuevo que está aquí? Bueno, resulta que, bueno, aquí no tengo una figura, acá. Resulta que antiguamente, no sé, cuando los primeros reactores que empezaron a construir, la forma que tenía, digamos, esta es una de las regiones celestes que está aquí arriba. La forma que tenía era básicamente algo ovalado, perfectamente ovalado. Y la ecuación diferencial se puede resolver a mano, porque uno utiliza aplicaciones conformes. Entonces, uno hace una aplicación, un mapeo conforme, que mapea este óvalo, por ejemplo, a un círculo, y en el círculo uno puede, digamos, resolver mediante diferentes técnicas, serie de Fourier, etcétera, etcétera, y después volver al dominio original. Eso eran, digamos, los reactores clásicos. Pero ¿qué pasa con los reactores modernos? Entonces, por un motivo que desconozco, digamos, yo no soy físico, pusieron un dispositivo aquí, que ellos tendrán sus motivos, pero son en el fondo para mejorar la performance de estos reactores. Y al poner un dispositivo aquí, eso hace que las curvas de nivel ya no sea un óvalo perfecto, sino que aparezca aquí digamos, un puntito acá. O sea, aparece algo aquí extraño. Y para este caso no hay mapeos conformes. O sea, no se puede hacer un mapeo conforme debido a este punto que está acá. Entonces, por eso que necesitamos, aquí no se puede resolver analíticamente. Entonces necesitamos método numérico para poder resolver esto que está acá. Entonces necesitamos resolver la ecuación. Esta es la ecuación que resolvemos. Básicamente un problema semilineal. Entonces, digamos, matemáticamente es bien sencillo, o sea, no tiene ninguna dificultad. ¿Cuál es la dificultad, digamos, desde el punto de vista computacional? Es que el dominio no poligonal. Entonces, yo hace un tiempo estoy trabajando justamente en aproximaciones de ecuaciones diferenciales en dominios no poligonales. Entonces, lo que utilizamos es utilizar este truco de tipo mallas que se sumergen, digamos, dominios que se sumergen en una malla fija. Entonces, este es el dominio verdadero, y lo que uno hace digamos, un mallado de un dominio más grande, y el dominio computacional, el dominio donde voy a hacer la simulación, son todos los elementos que están totalmente contenidos en el dominio original. Ese se llama dominio computacional. Y aquí hay pedacitos, que son estos pedacitos blancos, que quedaron, que tienen esta forma que está acá. Entonces, en esos pedacitos blancos, lo que hago bueno, lo que hay que hacer es, ahora estoy resolviendo la ecuación diferencial en el dominio más pequeño, en este dominio computacional omega h. Entonces, lo que tengo que hacer, y las condiciones de frontera, como se ve acá, están en el dominio omega. Entonces, lo que uno hace es transferir la condición de frontera de la frontera real a la frontera computacional. Y esa transferencia la hago a través de estos, lo llamamos caminos de transferencia.
Entonces ahí tengo, digamos, tengo una forma de construir estos caminos. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, aquí uno utiliza ¿cómo transfiere la condición de contorno? Utilizo el teorema fundamental de cálculo. O sea, básicamente, de la ecuación diferencial, yo tengo que el gradiente de u vale esto que está acá. Entonces, básicamente, lo que hago es integrar a lo largo de este segmento. Si integro a lo largo de este segmento, si integro el gradiente, digamos, me queda u en el punto final, que es el x barra, menos u en el punto inicial, que es el x que está acá. Eso me queda aquí al lado izquierdo. Y en el lado derecho, bueno, me queda la integral del capa inversa. Y resulta que el u en x gorro es el dato de frontera. Entonces, ese dato lo conozco. Y el u en el punto x es el dato de frontera en la frontera computacional, que es ese rojo que está ahí, que es el que no conozco. Entonces, lo que acabo de hacer aquí es obtener una forma explícita de la condición de frontera, pero ahora en la frontera computacional. Como esto lo voy a aproximar por un esquema de Galerkin, lo que hago es, el Q en realidad va a ser una aproximación, el QH va a ser una aproximación del Q. Y eso me va a provocar que la condición de frontera, la frontera computacional, también sea aproximada. Nuevamente utilizo esquema HDG porque estoy más familiarizado con eso, y no solamente por eso, sino que al ser un esquema híbrido, el sistema matricial, los grados de libertad digamos, del esquema está solamente en el esqueleto. Entonces, si tengo un problema 2D, el esquema matricial va a ser, digamos, las incógnitas van a estar solamente en el esqueleto, que son un objeto unidimensional. Y después las otras incógnitas las puedo recuperar localmente, digamos, en paralelo incluso. Bueno, hay que demostrar que el esquema está bien puesto. Aquí la no linealidad está en el lado derecho, entonces uno hace, digamos, un esquema, un operador punto fijo, este es el operador de punto fijo, y bajo ciertas suposiciones, que puse aquí, suposiciones de cercanía. ¿A qué me refiero con eso? Que acá el dominio computacional omega está siendo aproximado por un subdominio. Entonces, si este subdominio está muy lejos del dominio real, la aproximación va a ser mala, porque digamos, no corresponde. Entonces, esas suposiciones de cercanía se refieren a qué tan cerca tiene que estar el dominio computacional, digamos, la frontera computacional de la frontera real. Entonces, nosotros logramos demostrar que bajo esas ciertas condiciones de cercanía, y bajo regularidad elíptica, este operador J es una contracción. Y además, bueno, no lo puse ahí, pero sí, no, sí, aquí está. Si L es la constante de Lipschitz del término no lineal del lado derecho. Entonces, si esto es suficientemente pequeño, entonces esto tiene un único punto fijo. Y además logramos demostrar digamos, el orden esperado de convergencia, que sería h a la k más 1, para soluciones suficientemente suaves. Aquí hay un ejemplo. Un ejemplo de, este es el término no lineal, este es, digamos, la geometría. Entonces aquí se ve que están siendo aproximadas, digamos, el dominio computacional, pero el dominio real está siendo aproximado por el dominio computacional. Y aquí están los órdenes de convergencia. Aquí utilizamos, esta es la gráfica respecto al grado polinomial. Entonces, llegamos hasta polinomio de grado 7. Y los diferentes colores son diferentes tamaños de malla. O sea, aquí se producen los errores digamos, de redondeo. Ya alcanzamos la precisión de la máquina. También hicimos que también es algo nuevo que hicimos, fue, que aquí digamos, no voy a explicar detalles, fue un esquema adaptativo. Un esquema adaptativo que va refinando la malla en las regiones donde el error es mayor. Entonces, básicamente, el esquema adaptativo trabaja con dos mallas, la malla computacional y la malla de compañía. Entonces, lo que hace es, resuelvo mi ecuación en el dominio computacional, ubico cuál es la malla de compañía, marco
el estimador me dice dónde marcar los elementos que tienen que ser refinados, que es lo que está ahí, marco, refino, pero al momento de refinar, tengo que refinar la malla de compañía también, para que digamos, para que el refinamiento sea conforme y para que me vaya acercando cada vez más a la frontera real. Refino y selecciono los elementos que están dentro del dominio. Y repito el procedimiento. Nuevamente repito el procedimiento. Entonces aquí tengo una serie de mallas que se van refinando. Entonces al final de cuentas se refina toda esta parte que está aquí, que está en la frontera. Porque ahí la solución tiene alto gradiente, que es lo que está acá. Aquí nuevamente hay un ejemplo numérico. Esta es la estimación, este es el estimador, entonces decae para diferentes grados polinomiales. Y aquí está la malla refinada. Entonces efectivamente captura aquí donde hay alto gradiente. Bueno, por tiempo aquí no di detalles del estimador, pero aquí les menciono alguna referencia. Entonces, estas primeras referencias, que ya son un poco antiguas, realizamos la técnica para dominios no poligonales. Y después, ya en artículos más recientes, aplicamos estas técnicas no poligonales para las ecuaciones de Grach-Chafranov. El análisis de error a priori y a posteriori con el estimador que mencioné aquí, fue publicado el año pasado. Entonces, este es un artículo bastante técnico, ahí salen los detalles de lo que no expliqué, ahora. Y también para problemas no lineales. Por último voy a mencionar, a los colaboradores que han estado involucrados en todos los trabajos que mencioné en la charla, porque no los mencioné en cada ítem porque son muchos. Entonces básicamente en lo que es todo lo que tiene que ver con las ecuaciones de Helmholtz, trabajé activamente con Peter Monk y Jacques Lactakia en Estados Unidos, y con Faryad, que en ese entonces estaba en Pensilvania, pero ahora ya está en Pakistán. Y en Concepción con Rodolfo Rodríguez, y con Cintia Rivas, que es una ex estudiante de doctorado. En fusión nuclear, que es lo que estoy haciendo recientemente, el que trajo el problema fue Tonatiuh Sánchez Bisuet, que en ese entonces estaba en NYU, en Nueva York, y ahora es profesor en la Universidad de Arizona, con Antoine Cerfron, que él es físico, que también está en la Universidad de Nueva York, que era el que nos dio toda la parte, de fenómenos físicos de esta energía nuclear. Y con Néstor Sánchez, que es un ex estudiante de doctorado, que ahora está en la UNAM en México, y diferentes, colaboradores en estos métodos HDG unfitted. Unfitted me refiero a que básicamente aproximar dominios no poligonales con mallas que no tocan el dominio. Entonces, principalmente con Wei Feng, que en la Universidad de Hong Kong, con un ex estudiante Patrick, que ahora está en la PUC de Valparaíso, otro ex estudiante Felipe Vargas, que ahora está también en la PUC, con Ricardo Oyarzúa, también colega en la Universidad del Biobío en Chile, con Paulo Zúñiga, es estudiante también de nuestro doctorado, que ahora está en la Universidad de Waterloo, con Kwon en Gunyen, que últimamente estamos trabajando del MIT, que últimamente estamos trabajando en condiciones también de métodos not fit, y con Sebastián Terrana, que fue el que nos aportó la parte computacional. Y por último, dos ex estudiantes de pregrado, Juan Manuel Cárdenas, que se graduó hace un par de años y que ahora es estudiante de doctorado en Simon Fraser, y Jaime Manrique, que se graduó hace un par de años, el año pasado creo, de nuestro programa de pregrado, que ahora está haciendo el doctorado en la Universidad de Lund. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Manuel, por la charla, muy interesante. Tenemos 6 minutos para las consultas o observaciones de la audiencia. ¿Alguna pregunta, comentario? Adelante. Hola, buenas, ¿pero ya? Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. A Manuel no le dijeron que el congreso era virtual, ¿verdad? Okay. No, yo ya me vine. Sí, claro. Sí, se vino a Costa Rica, ¿sí? Pero Sí, ahí, a ver, bueno. muchas gracias.
Solo una consulta que quería saber, bueno, Mm, creo que es de lo mismo. La parte anterior, antes mm. de ver esto para lo HDG, la función epsilon que era trozos, vos decías que en un trabajo más nuevo se hizo la parte de que cambiaba, pero ahí seguía suponiéndose que era H1. Ah, no, el trabajo nuevo que mencioné de Javier Sayas, ese. Ajá, que estaba en las referencias justo antes de Sí, empezar no, ellos no toman epsilon 1, no, digamos, no trabajan el caso. No, pero más bien el tuyo, digamos. Es que la parte ahí, digamos, vos dijiste, una de las referencias que venían, dijiste, en esta referencia ya tomamos valor epsilon que variaba, que tomaba diferentes valores. Más abajo, sí. En el caso de ejemplos o en este. No, fue antes de eso. Acá, ya. Fue Ajá, sí, en esta que por ahí me está parece. aquí. Sí, aquí. Ajá, No, ok, lo que tengo con. Sí, no, en esta referencia, es esta misma referencia. ok. Pero, Ahí tuvimos que asumir esta hipótesis que sea H1. En algunas también, partes, ajá, pero no en todas las partes, en algunas. ok. Principalmente, digamos, la única parte en que se necesita es en el problema dual. Ok, sí, para los estimados Eh, a priori, seguro. sí, Ok. solamente aquí en el problema dual, solamente en esta parte, pero en el resto no. Entonces por ahí Ah, no pudimos, y tiene que ver con, claro, porque al utilizar este argumento de dualidad, uno necesita regularidad extra, ¿cierto? ujú. Sí, para devolverse Entonces, y todo. claro, entonces si el epsilon no es H1, no se obtiene esa regularidad extra, o no supimos obtenerla. Ah, ok. Eso es lo que te iba a Entonces, preguntar, que para qué era que se sí, ocupaba. Pero ya era entiendo. ahí, Gracias. la regularidad extra del problema dual. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Ujú. Gracias, Fila. ¿Y alguna otra consulta, comentario? Yo tengo una. Adelante. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué Es- tal? Piensa. Bien, bien. Bueno, en algún momento en la parte de fusión nuclear, Ujú. usted mencionó una parte de una condición de frontera que era sí igual a G más una Sí, sí. integral. Sí, ahí no, bueno, aquí como era bien general, no entré en detalle. Esta que está acá. ¿Está? Sí, por ahí. ¿Mm? Entonces, en la parte de la O- integral, Aquí, en la transferencia. En la ah, creo que era más bien para arriba, me pareció. es aquí. Ah, sí, más bien ahí. Sí, ¿Está? sí, Ujú, estoy. Entonces ujú, usted aquí está obteniendo, digamos, la condición de frontera de esta manera. Casi usted ujú. podría estar teniendo aquí una función de Green para este tipo de sistemas, ¿no? O sea, al Bueno, en final, realidad, nada. ¿mm? Sí, en realidad acá lo único que buscábamos es que como el dominio computacional, esta es la frontera computacional, no Ajá. es, no es igual a la frontera gamma. Entonces, Ah, el dato de frontera uno lo conoce aquí en gamma, no aquí en gamma H. ok. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale la función aquí? Entonces, gracias, digamos, la integral del gradiente, básicamente, uno Ujú, obtiene esta representación explícita. ujú. Sí, y después se Básicamente eso, mencionó que ¿no? la obtenía con un método de Galerkin, me parecía. Sí, la aproximación la hago en realidad, utilizamos Galerkin, pero puede ser cualquier método. Ah, cualquier método. Sí, bueno, Claro, cuando tiene la sí, porque aquí la función, aquí no hay ningún método. Digamos, esto viene de la ecuación diferencial. ujú. Es después que uno la aproxima. La aproximamos por un método de Galerkin, pero puede haber sido por otro método. Ah, ok, ok. Sí, no, es que ¿Mm? me parecía o sea, casi como si estuviera sacando la función de Green en ese punto, en ese intervalo. Entonces, usted tendría ahí una solución bastante fuerte para un problema físico en el momento en que obtiene ya sus funciones de Green, aunque sean ¿Mm? aproximadas. Sí. No lo he pensado. Ah, ok. Pero sí, Me da sí, curiosidad. digamos, sí, esta es una alternativa. Debe haber más de alguna forma de hacer esto. Ah, ok. Muchas gracias. Ujú. De nada. Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, ya
casi son las 3, entonces agradecemos a Manuel por su charla y su participación. Bueno, de nada. Si hubiesen más consultas ahí en la plataforma UCR Global, ¿verdad? Es posible intercambiar consultas y preguntas, así que también los insto a que utilicen esa página. Así que gracias, Manuel. Continuamos con nuestra siguiente charla, la cual está a cargo del doctor Eligio Colmenares. Eligio, sí, está por aquí, ¿verdad? Sí, te veo. Excelente. Aquí Entonces, estoy. Gracias, Eligio. Entonces, voy a proceder a presentar a Eligio. Eligio estudió licenciatura en Ciencias Matemáticas en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias Aplicadas, con mención en Ingeniería Matemática en la Universidad de Concepción, Chile. Y en la actualidad es académico de la Universidad del Biobío. Su área de investigación se enmarca en análisis numérico de ecuaciones diferenciales parciales. Y hoy nos va a hablar en la charla a Foley DG Method for the Stationary Business System. Así que, Eligio, gracias por estar acá. Y adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, efectivamente, el trabajo que voy a presentar es, de hecho, una tesis dirigida en conjunto con Ricardo Yarzúa, con el doctor Ricardo Yarzúa, y el estudiante fue Francisco Piña, un estudiante de magíster en matemática aplicada de acá de nuestra universidad. Bueno, el método, ¿verdad? El trabajo que voy a presentar básicamente es un esquema basado completamente en Galerkin discontinuo para el sistema de bucines estacionario. Como es usual, voy a presentar el problema modelo, luego voy a abordar, ¿verdad? Voy a poner en contexto los trabajos previos que hay hasta el momento, que son bastante afines con el nuestro, para luego describir un poco la formulación continua, el respectivo método discreto, ¿no? Con los respectivos análisis y finalmente los estimados de error a priori, con algunos ejemplos numéricos que validan toda la teoría, ¿no? Bueno, el problema modelo es un problema que hemos trabajado bastante. Es el modelo de Boussinesq, el cual es sumamente importante porque aparece en muchos fenómenos de la ingeniería y ciencias y en particular también forma parte de sistemas acoplados que dentro de sus ecuaciones está un sistema de Boussinesq involucrado, de manera que desarrollar técnicas para este método automáticamente permite luego la extensión a otros modelos más generales. El modelo básicamente, ¿verdad?, tiene como objetivo o consiste, ¿no?, en describir la velocidad, la presión y la temperatura de un fluido no isotérmico que está ocupando una cierta región omega y satisface una cierta ecuación tipo Navier-Stokes, que es esa que ven allí arriba. El término en rojo es un término, el término de flotabilidad o es la fuerza que genera el movimiento del fluido y viene dado por la temperatura por la gravedad, ¿ya? Y eso a su vez está acoplado con una ecuación de difusión, advección, que modela la temperatura, ¿ok? El término rojo en la tercera ecuación es el término convectivo, que dice que básicamente, ¿verdad?, el gradiente de temperatura se mueve en la misma dirección del fluido y junto con esto nosotros consideramos condiciones de frontera tipo tipo físicas, perdón, que es homogéneas para la velocidad, Dirichlet no homogéneas para la temperatura en una parte de la frontera y una condición de frontera Neumann homogénea en la otra parte de la frontera Neumann. Bueno, en este caso, ¿verdad? Los datos son la viscosidad, el tensor K de conductividad, que de hecho en adelante lo vamos a considerar simplemente como una constante porque en realidad no presenta ninguna complejidad considerarlo como tensor, la gravedad y el dato Dirichlet de la temperatura. Muy importante mencionar que es el caso complicado, ¿verdad? Uno de los casos complicados es manejar precisamente el dato Dirichlet cuando este es no homogéneo para la temperatura. Y ese como veremos más adelante, pues una de las ventajas que se obtiene haciendo un fully DG aquí es que precisamente eso se puede manejar mejor. De la misma ecuación diferencial, de la primera ecuación diferencial, se desprende, ¿no?, que la presión tiene que vivir en el espacio de las funciones cuadrado integrables con medida nula
Y como ya mencioné, pues este modelo tiene muchas aplicaciones. Ayer no mencioné algunos. Los trabajos previos son los siguientes. Bernardí, ¿verdad? Junto con otros colaboradores, fue el primer análisis de elementos finitos que se hizo para este modelo, en donde se aplicó, básicamente se llevó a cabo una formulación primal y utilizaron la teoría de grado para probar existencia y unicidad de solución. En un trabajo que yo desarrollé con Michael Neeland de la Universidad de Pittsburgh, nosotros construimos una versión, digamos que extendimos ese trabajo de Bernardí para una versión dual mixta, un método de elemento finito mixto dual, usando la teoría del Erraí-Schauder o el principio del Erraí-Schauder. Más adelante, luego Ricardo, ¿verdad? Que es otro colaborador en este trabajo, trabajó, ¿verdad? Y llevó a cabo un método de Galerkin discontinuo en las ecuaciones de Navier-Stokes, mientras que hizo un FEM en estándar en las ecuaciones de advección-difusión. Y luego Ricardo también llevó a cabo un método en donde, a diferencia del anterior, construyen un método mixto también en la ecuación de difusión. Entonces nosotros básicamente lo que quisimos aquí fue, ¿verdad? Tratar de preservar las propiedades más importantes que se conseguían con todos estos métodos, en particular que se preservara la condición de divergencia nula para la velocidad a nivel discreto y ser capaces de obtener, al igual que los primeros trabajos que mencioné, resultados de existencia sin restricciones sobre los datos, que a nivel teórico es súper importante. Bueno, del modelo, ¿verdad? Claramente la formulación continua se procede de manera estándar, ¿no? Se multiplica por funciones test, se aplican fórmulas de integración por partes y se incorporan las condiciones de frontera Dirichlet y el sistema que uno obtiene exhibe esa estructura, ¿no? Las formas bilineales A asociadas con los términos elípticos, ¿verdad? Fíjense que ahí aparece puse la conductividad como constante. La forma bilineal B asociado al término de la divergencia. Las formas C que aparecen allí son las formas trilineales, ¿verdad? Que allí incorporamos los términos no convectivos y esa es básicamente la estructura del problema, ¿no? Entonces, lo que uno hace aquí es lo siguiente. En primer lugar, para analizar este problema, uno se va a restringir, ¿verdad? De la segunda ecuación, uno observa que automáticamente la velocidad vive en el kernel del operador de la forma bilineal B, ¿no? Entonces, de esa forma, uno lo que va a hacer es, en primer lugar, restringir el problema al kernel, ¿verdad? Y se va a obtener, ahí escribo el kernel, ¿no? Y fíjense que hay un detalle que es que deseamos buscar la temperatura θ, ¿verdad? En un espacio H1 que satisfaga la condición de Dirichlet. Entonces, hay que saber manejar ese dato Dirichlet convenientemente en el análisis. De manera que para plantear el problema reducido, además de restringir el problema al kernel, uno debe utilizar un operador de extensión apropiado para ese dato Dirichlet. La idea de ese operador básicamente se resume en el siguiente lema, que básicamente dice que para cualquier delta es posible obtener una extensión apropiada de cualquier dato en la frontera Dirichlet que en ciertas normas, que son las que están allí, las normas 0,3 de omega y la norma H1 de omega, esas extensiones estén continuamente acotadas por los datos Dirichlet de esa forma que está allí. ¿Ok? Eso es clave. Y fíjense que cualquier delta, en el caso de la norma 0,3 omega, ese cualquier delta, que es un delta positivo, aparece multiplicando la norma del dato Dirichlet en la norma H de un medio. Y eso es clave para poder obtener estimados de resultados de existencia sin restricciones sobre datos. Entonces, el problema reducido al kernel básicamente exhibe esa forma. Fíjense que ahí ya se restringe el problema al kernel y se descompone la temperatura, ¿verdad? Como un θ0, que es la temperatura que se hace cero, ¿verdad? La parte de la temperatura, digamos, que se hace cero en toda la frontera, y θ1 es el lifting. Entonces se hace o la extensión, se hace esa descomposición y entonces finalmente, ¿verdad? Uno puede probar que ese problema reducido, en particular las formas bilineales, ¿verdad? Son continuas y elípticas. La forma bilineal B super S, que es la forma bilineal asociada con el operador de divergencia, satisface una condición INSU, que es un resultado que se conoce. Las formas trilineales, las que arrastran los términos convectivos, son continuas
y además son antisimétricas en las últimas dos componentes. Y también se puede probar que el funcional de S, que aparece a la derecha, es lineal y continuo, ¿ok? Entonces, el teorema de existencia, ¿verdad? Para derivar el teorema de existencia, lo primero es establecer estimados a priori de las soluciones. Estos estimados a priori nos van a permitir, ¿verdad?, que a pesar de que aún no tenemos certeza de que la solución existe, nosotros podemos encontrar una bola en donde esas soluciones están, ¿ok? Y luego, estableciendo eso, sabiendo que existe una bola donde esas soluciones pueden estar, uno plantea un apropiado esquema de punto fijo para demostrar que efectivamente esas soluciones deben existir. Entonces, el teorema dice, ¿verdad? El teorema de estimados a priori dice que para cualquier delta que satisfaga esta condición, ¿ya? Que es básicamente una condición que fíjense que aquí no se pide restricciones sobre datos, solo que cualquier delta, ¿ok? Porque eso por el lema anterior, ese delta va a existir. Para cualquier delta que satisfaga que esa expresión sea menor o igual que un medio, se cumple que tanto la velocidad como la temperatura satisfacen unos ciertos estimados a priori. Esas constantes C1 y C2 que ven allí, que abajo están explícitas, tienen una estructura bastante fea, una expresión algebraica fea, en realidad depende solo de datos y constantes que pueden venir de desigualdades de Poincaré, de Sobolev, pero todo eso son datos. Entonces, ese resultado es clave, que es los estimados a priori. Y voy a hacer básicamente un sketch de la prueba, ¿verdad? Uno lo que hace es, ¿verdad? Bueno, suponemos que tenemos una solución del problema reducido y se reemplazan las funciones test por las soluciones, ¿verdad? Son los estimados usuales de energía. Y entonces el problema reducido tiene esa forma. Ahí en la segunda ecuación se utiliza la antisimetría de la forma trilineal C y entonces, utilizando la elipticidad de la forma bilineal A super S, por ejemplo, uno puede obtener la primera desigualdad que ven allí. Eso simplemente acotar. Y lo mismo puede ocurrir para el caso de la temperatura. En particular, si ustedes observan, ¿verdad? Si uno reemplaza lo que obtiene en la tita cero, si uno lo reemplaza arriba en la norma de U, entonces uno obtiene que la norma de U en H1 está acotado por toda esa expresión y fíjense que hay un término que hay un factor multiplicativo que es el delta, que multiplica el U, y eso lo necesitaríamos pasar para la izquierda como para poder acotar finalmente el U, para saber cuál es la estimación que está por encima del U. Entonces, con la hipótesis de que la expresión, esta que puse acá arriba, ¿no? En rojo, si eso es menor o igual que un medio, entonces efectivamente uno puede estimar obtener el estimado para U. Y de la misma forma, al reemplazar eso en la estimación del tita cero, uno puede obtener el estimado respectivo para la temperatura. Con esos estimados a priori, ya podemos entonces plantear el esquema de punto fijo que nos va a permitir obtener el resultado de existencia de soluciones. Para ello, nosotros nos vamos a basar en un caso particular del principio del Rayleigh-Schauder, que es el teorema de Schaffer, que básicamente dice que todo operador continuo y compacto sobre un espacio de Banach, siempre que el conjunto formado por los puntos fijos de ese operador con una constante multiplicativa lambda que esté entre 0 y 1, si ese conjunto es acotado, entonces el L tiene un punto fijo. Entonces hay que probar tres cosas: que el operador es continuo, compacto y que ese conjunto es acotado. Para ello debemos primero replantear el problema reducido en un esquema de puntos fijos y luego tratar de satisfacer o tratar de estudiar si se cumplen esas condiciones, que por supuesto es lo que vamos a hacer. Para ello lo que hacemos es el problema reducido lo linealizamos y lo desacoplamos. Como pueden ver, lo que está en rojo anteriormente en el problema reducido eran precisamente donde va la W, era la velocidad U, y donde va el phi, era la temperatura tita cero. Entonces, cuando uno plantea ese problema, uno se da cuenta, ¿verdad? Que el esquema de punto fijo, la iteración de punto fijo que uno plantea, básicamente se reduce, ¿no? El problema, la solución al problema reducido, básicamente se reduce a un punto fijo de este desacople que uno está haciendo. Matemáticamente, o escribiendo esto algebraicamente, esto básicamente es lo que dije, ¿no? Que entonces una solución del problema reducido va a ser un punto fijo de este operador lambda L, donde ese operador básicamente tiene esta estructura. La forma bilineal A grande sub W
y lambda por F. Básicamente es el problema reducido que ustedes ven aquí al final, sumamos todo lo que sea A y C, eso va a ser mi forma bilineal grande A, y lo que tengo a la derecha va a ser el funcional. Entonces, como esto que está acá tiene una estructura elíptica, ¿no? Entonces, para probar que en primer lugar ese operador está bien definido, hay que probar básicamente que este problema está bien planteado. Y uno eso lo hace fácilmente con Lax-Milgram. El resultado sigue gracias a que se cumplen las propiedades de las formas bilineales A y lo que cumplen, pues las formas que definen el problema, y uno puede probar, tal como lo dije, por Lax-Milgram, que ese operador está bien definido y se satisface esa estimación a priori. Teniendo en cuenta ya que ese operador está bien definido, ¿verdad? Entonces lo que vamos a probar es las hipótesis del teorema de Schaffer, ¿no? En particular necesitamos saber que el operador es compacto y Lipschitz continuo. Para probar la compacidad, lo que uno hace, entre las formas que uno puede hacerlo, ¿verdad? Nosotros en particular nos damos una sucesión, ¿verdad? Que converge débilmente a un cierto W-phi, ¿verdad? Una sucesión WN-Φn que converge débilmente a un W-phi. Y entonces vemos cuáles son las imágenes de esos respectivos, tanto de la sucesión como del punto límite. Y lo que vamos a probar es que el operador L transforma sucesiones débilmente convergentes en fuertemente convergentes. Entonces, uno utilizando la elipticidad de la forma bilineal A, que está asociada con el operador L, y haciendo uso de esta igualdad que está allí, uno puede demostrar, ¿no?, que efectivamente esa diferencia del L del WN-Φn, ¿verdad? El L de la sucesión menos el L del límite está acotado por eso que está allí. Lo que está en azul, ¿verdad? Fíjense que son básicamente las sucesiones que uno supuso que convergían débilmente en el espacio H1. Y gracias al teorema de Redlich-Kondratiev de compacidad, uno puede garantizar que esas sucesiones van a cero en las normas L4 por la inclusión compacta de H1 en L4. Además, lo que está en rojo, ¿verdad? El último término debería ir en rojo. Básicamente son las U sub n y U sub tita 0 que son acotadas porque gracias a la cota que me da Lax-Milgram en el buen planteamiento del problema, del operador, perdón. Entonces, de esa forma uno prueba, ¿no?, que efectivamente hay una convergencia en norma de las imágenes de las sucesiones y por lo tanto el operador L es compacto. Procediendo de una manera muy similar, haciendo unas cuentas muy similares, uno puede probar, no voy a dar detalles por el tiempo, que ese operador también es Lipschitz continuo. Y a su vez, el conjunto formado por los puntos fijos del operador lambda L, ese conjunto se puede probar que es acotado procediendo de manera muy análoga a lo que es los estimados a priori, que fue el primer teorema que mencioné. Finalmente, ¿no? Esto nos permite concluir, ¿verdad? Una vez que vemos que todas las hipótesis se satisfacen, uno puede concluir que el problema reducido efectivamente tiene al menos una solución. Para demostrar que existe la solución, la velocidad y la temperatura, ¿no? Porque es el problema reducido. Para el problema completo necesitamos recuperar la presión y eso se hace fácilmente o sigue fácilmente por la condición INSUB, y el resultado de unicidad sigue gracias a la propiedad de Lipschitz continuidad del operador L, porque si suponemos que U tita 0 y U tilde tita 0 son dos soluciones distintas, entonces ellas a su vez son puntos fijos del operador L. Y por Lipschitz continuidad se tiene la expresión que tengo a la izquierda. Si pasamos a la derecha, perdón, si pasamos lo que tengo a la derecha a la izquierda, me queda 1 menos la constante de Lipschitz por una norma menor o igual que 0. Por lo tanto, si la constante de Lipschitz, que finalmente es eso que viene dado ahí, es menor que 1, uno puede garantizar que lo que está dentro de la norma es igual a 0 y por lo tanto la solución va a ser única. Para la formulación discreta, como dije, ¿verdad? Nosotros planteamos un esquema completamente DG, tanto para el fluido como el calor. Para ello es necesario, ¿verdad?, definir lo que son saltos y promedios, porque en términos de estos están planteados la formulación. No voy a dar mayores detalles, pero aquí aparecen, ¿verdad?, las notaciones usuales que uno utiliza, los lados los lados interiores, los lados en la frontera. También se necesita los saltos y los promedios, tanto para funciones escalares como vectoriales.
y vienen dados de esa forma que está allí. ¿Y cómo se construye el método? Básicamente, ¿verdad? Nuestro método, antes de eso, ¿no? Recordemos que los espacios naturales para plantear estos esquemas son los espacios de Sobolev Atrosov, ¿verdad? Recordamos estos espacios, básicamente funciones definidas sobre la malla, ¿verdad? Que a nivel de elementos están en el espacio HR para cualquier R mayor o igual que 0. Y estos espacios a su vez están dotados de ciertas normas en términos de las cuales nosotros planteamos, hacemos las estimaciones respectivas, ¿no? En particular, ahí en rojo ven un parámetro A sub 0, que es un parámetro de penalización que aparece, ¿verdad? Que eso se requiere para la elipticidad de la forma bilineal discreta que uno utiliza en la formulación. Entonces, los espacios de elementos finitos que nosotros usamos, ¿verdad? Es el espacio básicamente para la velocidad, es el BDM, ¿verdad? Funciones BH que están en H0diff, HDiff con componente normal igual a 0, y que a nivel elemental son polinomios, ¿verdad? Por componentes. Para la presión, se pide que sean básicamente funciones cuadradointegrables que a nivel de cada elemento es un polinomio de grado K-1, un grado menor que la velocidad. Y para la temperatura, básicamente polinomios atrosos también de grado K, del mismo grado de la velocidad. Como dije, el BH, ¿verdad? Es el BDM y por lo tanto este es un espacio que es de divergencia conforme, produce velocidades discretas iguales a 0, ¿no? En particular menciono, ¿no? Que en este trabajo que referencio allí, efectivamente se utiliza estos mismos espacios, ¿no? Para construir el método, otro método, ¿no? Pero ese método es DG en fluido y primal en el calor, mientras que nosotros acá estamos haciendo DG en todas partes. El esquema finalmente tiene esa estructura que está allí. Y como ustedes observan, básicamente estamos cambiando todo lo que era a nivel continuo, lo ponemos ahora a sus respectivas formas discretas, ¿verdad? Y clave aquí mencionar, ¿no? Que las formas bilineales nosotros las construimos utilizando el método de penalización interior simétrico clásico del DG, y para las formas trilineales C nosotros utilizamos un enfoque upwind, básicamente las formas discretas de esas formas trilineales que ya han sido planteadas y analizadas en otros problemas, ¿no? En particular, las formas bilineal, ¿verdad? Asociadas con el término difusivo, ¿verdad? Este sería el caso discreto, pero esto hay que agregarle un término de consistencia, uno que lo hace simétrico y uno de penalización que lo hace elíptico. Este es en el caso del fluido, y similarmente ocurre para el calor, con la consideración que con las condiciones de frontera ciertos términos en los lados tienen que incorporarse igualmente, ¿no? Y para las formas trilineales, esas son básicamente esa es la estructura que tienen esas formas trilineales. Esto que ven acá es precisamente lo que le da el efecto upwind, porque uno utiliza la traza exterior de la velocidad o la traza exterior de la temperatura, y así se definen las formas discretas. Como dije, en este trabajo es donde se presentan esas formas trilineales y su factibilidad. Entre las propiedades de estabilidad claves para el análisis del problema, no voy a entrar en detalles, pero uno puede probar que las formas bilineales son continuas y elípticas tomando el parámetro de penalización lo suficientemente grande. La forma bilineal B sub S satisface una subdiscreta. Las formas trilineales son continuas y además en el kernel no se hacen 0 en las últimas dos componentes como en el caso continuo, pero sí son mayor o igual que 0 y eso es suficiente. Además, notar que las formas trilineales no son lineales en la primera componente, pero sin embargo satisface esa, digamos, estimación tipo Lipschitz o esa diferencia tipo Lipschitz que se utilizan principalmente en el análisis del error a priori. Y las formas bilineales que aparecen, los funcionales lineales, perdón, fácilmente se puede probar que son lineales y continuos. Se procede de manera similar al caso continuo, se estudia el problema reducido, y algo que es importante mencionar es que el funcional, en este caso, fíjense cómo incorpora naturalmente el dato Dirichlet. ¿Qué ocurre con los otros métodos que usualmente se tienen que utilizar, ¿verdad? Aparece aquí esto dependiendo fuertemente del lifting, un lifting no necesariamente adecuado, o de multiplicadores de Lagrange, y en el momento de llevar a cabo el análisis, entonces se hace necesario hacer restricciones, ya sea sobre lifting o
el multiplicador de Lagrange requiere alguna condición subadicional. En cambio, en este caso, que se está haciendo el DG, uno pues se libra de eso y el análisis sale más fácilmente. De manera análoga, no voy a entrar en detalles, usando un procedimiento muy análogo al continuo, uno puede probar que las soluciones discretas también satisfacen ciertos estimados a priori, ¿ok? Estos estimados dependen exclusivamente de datos y de parámetros, y es independiente del H, clave, ¿no? Y procediendo de manera análoga al caso continuo, se hace un esquema de punto fijo, ¿ok? Se prueba que ese operador está bien definido, se prueba, en este caso es suficiente comprobar, ¿verdad?, que el operador mapea la bola en la bola y que ese operador es Lipschitz continuo. Porque en este caso discreto ya nosotros probaríamos, ¿no? Nos basaríamos, como estamos en el caso de dimensión finita, podemos utilizar simplemente el teorema de Brouwer para demostrar, ¿verdad?, establecer que efectivamente existe una solución al problema discreto, ¿no? Y de la misma forma también existe la presión gracias a la subdiscreta. Aún más, si los datos son suficientemente pequeños, al igual que el caso continuo, esa solución que se consigue es única. Con respecto al estimado de error a priori por tiempo, no voy a dar detalle, pero nosotros logramos demostrar, ¿verdad?, que para soluciones suficientemente regulares y bajo una hipótesis de datos lo suficientemente pequeña, uno obtiene estimados de error óptimo para todas las variables, ¿ok? En esas normas que allí aparecen. Algunos ingredientes es utilizar los proyectores BDM, ¿verdad? Como es usual, descomponer los errores, ¿no? Y utilizar, clave en este caso, utilizar las propiedades de consistencia de los esquemas y una propiedad de ortogonalidad de Galerkin. Y combinando eso, ¿verdad?, manipulaciones algebraicas y estimados a priori con las restricciones de data pequeña, uno finalmente puede demostrar el estimado de error. Algunos resultados numéricos, nosotros hicimos resultados solo 2D. Voy a mencionar solo un segundo ejemplo, ¿verdad?, en donde el problema no tiene solución analítica, pero lo que hicimos fue, no tiene solución analítica y además consideramos condiciones de frontera físicas, ¿ok? Como pueden ver, hay una parte de Dirichlet y una parte de Neumann para la temperatura, tal como el caso estudiado, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que este problema no tiene solución analítica, pero lo que hicimos fue calcular con una malla lo suficientemente fina, ¿ok? Y un segundito. Y esa solución obtenida, esa solución aproximada, la tomamos como la solución exacta. Y en términos de eso calculamos los errores. Para todas las variables, efectivamente se obtuvieron las razones de convergencia esperadas para la velocidad, para la presión y la temperatura. Y además, la divergencia, efectivamente, a nivel discreto es igual a 0, ¿no? Aquí están algunas gráficas de las soluciones que coinciden con unos trabajos previos en donde se analizó se simuló el mismo problema, y entre las conclusiones, bueno, que derivamos estimados a priori para las soluciones discretas, resultados de existencia sin restricciones sobre los datos, también unicidad para datos suficientemente pequeños, el esquema nos da velocidades con divergencia nula y obtuvimos estimados de error a priori óptimos. Algunas referencias más importantes, sin embargo, mencioné a lo largo de la charla las que en su momento se utilizaron. Eso sería. No quita el mío, pero gracias, Sergio, te agradezco mucho por la charla. Disculpen la mascota que está buscando. Tenemos unos minutos para preguntas y consultas, así que adelante. Y adelante, Romero. Sí, Eligio, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, una pregunta ahí respecto a este parámetro delta, ¿por qué a nivel discreto, por qué eso no aparece el delta o está escondido por ahí o no se usa ese truco? No, Manuel, no aparece porque tú sabes que cuando se construye la forma bilineal, ¿verdad?, automáticamente, o sea, en el caso continuo,
necesariamente tienes que utilizar el lifting, ¿no? Mientras que en el caso discreto, cuando se arma la forma bilineal elíptica asociada con el operador elíptico, automáticamente tú sabes que el dato Dirichlet se incorpora por consistencia del esquema. Entonces, en la estimación a priori, ya uno no tiene que lidiar con ese lifting, que era el que arrastraba el delta. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Manuel. ¿Alguna otra consulta, comentario? Entonces, si no hay consultas, agradecerle de nuevo a Elige por su participación. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Según el cronograma, ahorita entraríamos a un receso. Bueno, terminamos unos minutos antes. La siguiente charla inicia a las 4 de la tarde, en 30 minutos aproximadamente, a cargo de Felipe Lepe, y luego tenemos otra charla a las 4:30 a cargo de Mario Álvarez. Entonces, pues tenemos 30 minutos de descanso. Nos veríamos a las 4. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos y todas por estar acá. Caballito, caballito, caballito nicoyano, sabes de mis ternuras, de mis amores, hermano, con tu relincho pampero y tu paso sin igual. Caballito nicoyano, son romance musical. En noche de luna llena, cuando estás en el corral, se te nota entristecido y dan ganas de llorar. Por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear, tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Caballito nicoyano, hoy tenemos que pasear a la morena más linda de esa tierra sin igual, de esa tierra nicoyana, donde todo es fraternal. En noche de luna llena, cuando estás en el corral, se te nota entristecido y dan ganas de llorar. Por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear, tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Soy Tico, Nico Nenange, Costa Rica, pura nini yunatoye la caco, echen en aputuco, takanaunge marajoreten la caco, jueriniaja naporetica. Soy Tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy Tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy Tico, porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano,
la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque una guaria morada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Yes, man. Soy tico, pura naturaleza.